Quizás usted lleva muchos años, como esposo o esposa, pero quizás no entiende o no han tenido los roles que corresponden a un esposo o a una esposa. Quizás usted aún no ha ordenado su vida, quizás todavía no ha llegado a ordenar y a poner las cosas en el orden y en la perspectiva que Dios quiere tener para cada uno de nosotros. La palabra del Señor dice en el libro de Génesis capítulo 1 que en el principio, antes de todas las cosas, en el principio Dios creó cielo y tierra. Si pudiésemos hacer un análisis aquí, o quizás pudiésemos hacer una comparación, en el principio creó Dios hombre y mujer, ¿verdad? ¿Por qué? Porque dice la Biblia que cuando habla de la palabra idónea, dice que idónea significa la opuesta. Entonces quizás pudiésemos tener aquí una figura de cielo y tierra, diciendo que la tierra, ¿verdad? Podría ser quizás el hombre y el cielo, ¿verdad? Nuestra esposa. Podría ser, es solamente una analogía. Pero lo interesante de esto es que dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. Entonces muchas veces nos encontramos en matrimonios que uno es cielo, otro es tierra, y en vez de ser parte el uno del otro, encontramos un matrimonio que está desordenado, o encontramos a una pareja que está desordenada y por ende está vacía. Pastor, y esta es una de las preguntas que yo me he hecho durante mucho tiempo y que Dios me ha ido dando un poquito de luz con respecto a esto, y es decir, ¿cómo algo puede estar desordenado y al mismo tiempo vacío? Puede que su casa tenga muchas cosas. Cuando yo me cambié con mi familia de casa, llegamos con un montón de cajas y bultos y bolsas, y obviamente que la casa no se veía bonita porque todavía no habíamos ordenado, pero no estaba vacía. Antes sí estaba vacía, pero cuando ya llegamos, habían habitantes, habían cosas, quizás muebles, quizás bolsas, quizás cajas, pero no había un orden, no estaban en el lugar que correspondía. Entonces, la palabra ahí, cuando dice la tierra estaba desordenada, dice la tierra estaba en caos. Y hoy tenemos familias en caos. Hoy tenemos al matrimonio en caos. Hoy tenemos gente que pelea por los derechos de una vida, de vida en común, como es en nuestro país, ¿verdad? La ley de vida en común. Otros en otros países aprobando leyes de uniones, ¿verdad? La unión homosexual, hombre-hombre, mujer-mujer, la diversidad de géneros, etc. Y encontramos que vivimos en una sociedad en caos. Vivimos en una sociedad donde los jóvenes no tienen afecto o no tienen la honra correspondiente a los padres, y los padres no hacen la labor que según la palabra del Señor debiéramos de tener. Estudiando un poquito, miraba en el libro de Romanos, capítulo 1, verso 24, desde el verso 21, dice, pues aunque conocían a Dios, no le honraron como Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por consiguiente, Dios los entregó a la impureza en la lujuria de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí, dice, sus propios cuerpos. Mire, qué interesante es que la palabra del Señor dice que por no darle honra a Dios, por no honrar a Dios, por no poner en el lugar que corresponde, por no tener el orden de Dios, por no tener la capacidad de honrar a ese Dios al cual nosotros hemos dicho que amamos, ¿verdad? Hay mucha gente, usted le pregunta a la gente en la calle y le dice, ¿qué religión tiene usted? Y le va a decir, yo soy cristiano.
Y algunos le van a decir, yo no tengo religión, porque simplemente no tienen una responsabilidad de honrar a nadie. No tienen el sentido de honrar a Dios. Y como no tengo el sentido de honrar a Dios, como no es mi prioridad el honrar a Dios, entonces dice la palabra del Señor que dejo de honrar al propio hombre. Dejo de honrar a aquella que Dios puso a mi lado. Una de las palabras que aparecen aquí en Romanos capítulo 1, en los versos que siguen, habla de hombres desleales. Y una de las cosas quizás más tristes en el matrimonio es la deslealtad. Y no estoy hablando de adulterio, no estoy hablando de engañar, aunque sí se da y obviamente es una deslealtad, porque estoy rompiendo un pacto, sino que estoy hablando de la deslealtad de no poder honrar a mi esposa, de no honrar a mi esposo, de no honrar a aquella persona que he prometido amar, de no darle el lugar que ella se merece. Honrarla significa, por ejemplo, también honrarla con mis palabras, honrarla con mi actitud, honrarla en la oración, honrarla cubriéndola en oración. Yo siempre pongo este ejemplo, la palabra del Señor dice que sobre toda gloria habrá una cobertura, un techo, un dosel, es lo que dice la Biblia, una cobertura, una especie de tienda. Y la Biblia dice que la gloria del hombre es su mujer, es su esposa. Entonces nos toca a nosotros los varones cubrir. Pero también dice la Biblia que la mujer será muro alrededor del varón. Y esa será su honra. La honra será cubrir alrededor del varón. Pero eso hoy no se hace. Hoy día no nos interesa qué es lo que hace la esposa o qué es lo que hace el esposo. Empezamos a vivir de la manera como el mundo, el sistema del mundo, quiere que nosotros vivamos. Es decir, tú tienes tu vida, yo tengo la mía. Este es mi trabajo, este es tu trabajo. Es mi dinero, es tu dinero. Haz con tu dinero lo que te haga falta o lo que tengas que hacer. ¿Sí? Y muchas veces dicen, ya, ok, yo voy a pagar el gas, tú vas a pagar el agua. Yo pago el colegio, tú pagas el supermercado, por ejemplo. Pero la verdad es que esas son formas equivocadas de cómo yo debo de enfocar el matrimonio. En el matrimonio no son mis cosas, no son mis ideas, no son mis proyectos. En el matrimonio son nuestros proyectos, nuestras ideas, nuestras cosas. No son tus hijos. Mira lo que hizo tu hijo. Mira lo que ha hecho nuestro hijo. La palabra del Señor nos dice que profesando ser sabios, es decir, el hombre dice, el necio piensa que es sabio. ¿Y qué es lo que es un necio? Según la palabra del Señor, en el libro de Proverbios dice el necio en su corazón que no hay Dios. Es decir, no me interesa honrar a Dios. Y es exactamente lo que dice aquí. Cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre. Quizás algunos dicen, pastor, pero se está hablando de la idolatría. Sí, cuando usted cambia el orden de Dios, cuando usted cambia los principios de Dios, cuando tú cambias en tu vida y tú dices, soy yo primero y después lo que le parece a Dios, entonces tú estás cambiando y te estás adorando a ti mismo. La Biblia dice que en los postreros días vendrán hombres amadores de sí mismos, hedonistas. Yo soy el importante, quiero que a mí me satisfaga, quiero que mi mujer me trate bien a mí. No sé si a ella la voy a tratar bien, pero yo me quiero tratar bien, verme yo bien. O quizás también la mujer. Dejamos de atender las necesidades del esposo, atender las necesidades de la esposa. Ahora bien, dice, por esta razón los entregó a pasiones degradantes, porque sus mujeres cambiaron la función natural por la que es contra la naturaleza. Y de la misma manera, también los hombres, abandonando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lujuria.
unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres. Y dice, y recibiendo en sí mismos el castigo correspondiente a su extravío. Y con ellos, y como ellos no tuvieron a bien, dice esto, y como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios, Dios los entregó a una mente depravada para que hicieran las cosas que no convienen. Cuando yo no reconozco a Dios en mi vida, cuando usted y yo no reconocemos a Dios en nuestro matrimonio, lo más probable es que Dios lo deje y lo entregue a una mente depravada, a una mente de hacer cosas que no le honran a Dios, que no corresponden. Quizás muchas veces has querido y te has encendido en lujuria mirando cosas que no te edifican, mirando, haciendo cosas. Normalmente el hombre somos seres trinos, tenemos un espíritu, un alma y también tenemos un cuerpo. Hay personas que se enamoran y lo primero que se enamoran es en la carne, en el cuerpo. Esas personas tienden a durar muy poco en sus matrimonios. ¿Por qué? Porque el cuerpo se desgasta. Hay gente que solamente tiene un sentimiento almático en su alma, solamente se emocionó y fue como un chispazo. Es lo que la gente dice, oh, fue amor a primera vista. Pero en realidad lo que realmente permanece y prevalece es cuando yo tengo amor, no solamente en la carne y en el alma, que es importante, sino que tengo amor en mi espíritu. La palabra del Señor nos habla de 5 facetas para llegar a ser un esposo o ser una esposa. Él dice, ábreme, amiga mía, hermana mía, paloma mía, perfecta mía, para terminar siendo la esposa. Antes de llegar a ser la perfecta, primero tuvo que ser una amiga. Tuvo que conocerla, tuvo que saber qué es lo que ella quiere, qué es lo que ella necesita, cuáles son las cosas que a ella las entristece, qué es lo que las alegra, cuál es su color preferido, cuál es la flor que a ella más le gusta. Conocer también qué es lo que a su amigo más le gusta. Usted me va a decir, ¿le gusta más el fútbol, pastor? ¿O le gusta ver más la televisión? Pero en realidad a su marido hay cosas que a él le gustan. A su esposo, a su compañero. Hay cosas, por ejemplo, que son de la intimidad y que son parte del matrimonio. Y que tienen que darse y se tienen que dar en el matrimonio y no en otro lugar. La palabra del Señor nos habla en Cantar de los Cantares y dice, no despertéis al amor antes de tiempo. Es decir, hay un lugar para que el amor hay un tiempo, un lugar, un dónde y un cuándo para que el amor se despierte. Los jóvenes no deben despertar al amor antes de tiempo. Muchas veces, y muchos quizás de los que están hoy día escuchándome, han fracasado. En su primer intento, fracasaron. Y quizás no lo hicieron bien, porque quizás recibieron una enseñanza que no corresponde al propósito de Dios, que no corresponde a las enseñanzas de Dios. Quizás fueron entregados a mentes depravadas, depravación, salir del propósito de Dios, salir del orden de Dios, entrar en caos, entrar en vacío. Es el tiempo en que la gente dice, ya no amo, ya se me pasó el amor. Hoy yo quiero decirte que todas las cosas son posibles en Cristo Jesús, que Dios restaura lo más destruido. Dios vuelve a levantar sobre las ruinas que quizás estás viviendo. Dios te quiere dar la oportunidad de que puedas decir, es verdad, yo me he desviado, no le he dado honor a mis hijos, no le he dado honor a mi esposa o a mi esposo, porque realmente nunca le he dado el honor a Dios. La palabra del Señor nos habla de que la honra trae muchos beneficios. La honra a los hijos, la honra a los padres, la honra a Dios, honrar al Señor con todo nuestro corazón, honrar al Señor con nuestra mente, con nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo le da honra al Señor. Ustedes como matrimonio, aún en su intimidad, al tener la intimidad,
bajo la sombra de Dios, ustedes están honrando a Dios. Pero cuando yo lo hago fuera del propósito de Dios y me enciendo en una mente depravada, en una mente distorsionada, en una mente que por razones de pasiones degradantes me uno, ¿verdad? Y quizás a mujeres que no debía de unirme, busqué donde no debía de buscar, miré donde no debía de mirar. Entonces Dios dice, ok, ¿quieres hacer tu vida? Hazla a tu manera, pero tu mente, tus pensamientos te van a llevar a la destrucción. Hoy queremos salir al rescate del matrimonio. Hoy queremos salir al rescate de su vida, de su familia. Contigo no solo está tu mujer, no solamente está tu esposo, también están tus hijos, y si ya los tienes, o quizás ya los vas a tener, también estarán tus nietos. La Biblia dice que la maldad visita hasta la tercera y la cuarta generación de los que le aborrecen, de aquellos que no le honran, de los que son desleales. Quiero terminar esta pequeña reflexión con este párrafo de la palabra del Señor que dice así: y como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios, Dios los entregó a una mente depravada para que hicieran las cosas que no les convienen, estando llenos de toda injusticia, maldad, avaricia, malicia, colmados de envidia, homicidios, pleitos, engaños y malignidad. Son chismosos, detractores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de lo malo. Mire qué interesante. Dice, andan inventando maldad, inventando cosas, desobedientes a los padres, sin entendimiento, indignos de confianza. No son dignos, no son confiables. Cuando yo dejo a Dios, cuando yo dejo el orden de Dios, dejo de ser confiable. Un hombre que no ama a Dios, un hombre que no honra a Dios, difícilmente podrá honrar a su esposa, podrá honrar a sus hijos. Un hombre que no honra a Dios, difícilmente podrá honrarse a sí mismo. Una mujer que no honra a Dios no va a poder honrar a su esposo. ¿Sabe por qué? Porque el orden de los factores sí altera el producto en este caso. Las matemáticas, ¿verdad?, nos dicen que el orden de los factores no altera el producto. 3 más 2 es lo mismo que 2 más 3. Pero en este caso, cuando usted no honra, cuando usted deja de amar, cuando usted deja de honrar al Dios que le dio la vida, se vuelve un caos, hay vacío, hay vacuidad. ¿Y qué es lo que necesitamos? Que Dios vuelva a hacer todas las cosas de nuevo. Dice, los cuales, aunque conocen el decreto de Dios, aunque conocen el decreto de Dios, la palabra de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también dan su aprobación a los que las practican. Es gente que ya ni siquiera entiende que es un pecado, sino que se alegra, se ríe con lo que otros hacen. Cuando Dios vio que la tierra estaba desordenada y vacía, dijo, vamos a hacerla otra vez. Otra vez vamos a darle la oportunidad para que vuelva a ser correcta. Y en 6 palabras, volvió a ser una creación nueva. Dios tiene para ti una nueva palabra. Dios tiene para ti una nueva bendición. Dios tiene para ti un nuevo comienzo. Y luego que Dios ordenó todas las cosas, dice la Biblia, y vio Dios que esto era bueno. ¿Sabes?
Cuando usted está en el orden de Dios, Dios va a mirar tu casa, va a mirar tu familia y verá a Dios que es bueno.